tal? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos ustedes, hermanos. Dios los bendiga mucho en este día martes, día de oración para todos nosotros en la Casa de la Palabra, donde esta noche a partir de las 20 horas nos reunimos en nuestras casas, cada uno en su propia casa, para orar juntos, orar unidos. Hoy sigo compartiendo con ustedes el devocional acerca de la fidelidad de Dios, recorriendo los libros del Nuevo Testamento. El martes pasado compartí acerca de la fidelidad de Dios en el Evangelio de Mateo, y hoy quiero hablarles acerca de la fidelidad de Dios según el Evangelio de Marcos. Devocional que está inspirado en un libro que tiene como título En ti confiaré. Dice Marcos 11:22: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Saben que este pasaje, este texto bíblico, esta expresión del Señor Jesús se encuentra en el contexto del relato de la maldición de la higuera estéril, la higuera que no daba frutos. Pedro, al igual que los demás apóstoles, se sorprenden al ver la higuera que se había secado a causa de la maldición del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús, ante la sorpresa de ellos, le responde con una declaración que resalta uno de los conceptos, o mejor dicho, uno de los aspectos centrales de todo el Evangelio de Marcos. La frase es esta que leímos recién: tened fe en Dios. La cuestión de la fe es algo vital e importantísimo en los evangelios, y Marcos no es la excepción. Quizás algunos pueden identificarse con Pedro o con aquel hombre que gritó, recordará Marcos 9:24, prediqué de eso hace 3 domingos atrás, cuando el padre del muchacho endemoniado le dijo al Señor Jesucristo: yo creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Cuál es tu reacción cuando estás en medio de un problema, de una situación adversa, de una prueba grande? En nuestra mente nosotros sabemos, tenemos en claro, ¿sí?, el que podemos venir a Dios en nuestras necesidades por medio de nuestro Señor Jesús, pero a veces es difícil evitar que nuestros propios pensamientos no nos ahoguen en la ansiedad o en la incredulidad. Sin embargo, la palabra de Dios nos da herramientas para que podamos responder con fe y en fe, incluso cuando estemos pasando por pruebas difíciles en nuestras vidas. Y en el Evangelio de Marcos se nos dan 3 razones por las cuales podemos tener fe en Dios. Y tienen que ver, la primera de todas las razones, tiene que ver con la autoridad de Jesucristo. O sea, en primer lugar, la primera razón por la cual podemos tener fe en Dios, según el Evangelio de Marcos, es que Jesús tiene autoridad sobre los poderes de Satanás y sus demonios. Por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículo 21 al 28, ahí Marcos nos cuenta una de las varias confrontaciones que Jesús tuvo con Satanás y los demonios. En este caso es un hombre endemoniado. El poder de Jesús sobre Satanás se hace evidente en esta situación cuando, con una sola orden, echa fuera al demonio de la vida de ese hombre. La reacción de los testigos ante este evento era de esperarse. Ellos se asombraron y se admiraron del Señor Jesús, de su doctrina y de su autoridad. Hermanos, al saber que el Señor Jesucristo tiene autoridad
sobre Satanás, sobre los demonios, nosotros podemos confiar en que no hay lugar más seguro para el creyente que estar en las manos de Dios. Incluso si tuviéramos que pasar por una terrible adversidad, como le sucedió a Job. Job capítulo 1, versículo 21, donde nos revela la palabra de Dios que aún ese ataque satánico en contra del patriarca Job sucedió dentro del plan de Dios. Poné tu fe en aquel que ha triunfado, que ha vencido sobre todos sus enemigos. Deposita tu confianza en aquel que es más fuerte que Satanás y sus demonios, y no le temamos. La segunda razón que Marcos, a través de su evangelio, nos da para poner nuestra fe en Jesucristo, en Dios por medio de Cristo, la segunda razón es que Jesús tiene poder sobre toda enfermedad. Lo vemos en el relato que Marcos hace, que después de la liberación del endemoniado, en Marcos capítulo 1, verso 31, él sanó a la suegra de Pedro. Después en Marcos 1:34 sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. En Marcos 1 del 40 al 45 sanó al leproso. En Marcos 2 del 1 al 12 sanó a un paralítico. En el capítulo 7, 31 al 37 nos relata Marcos que sanó a un sordo y tartamudo. Y en Marcos capítulo 10, verso 46 al 52, tenemos el relato de la sanidad de un ciego. Esto habla de que Jesús tiene absoluta autoridad sobre todas las enfermedades, todas las pestes. Por supuesto que esto no quiere decir que nunca nos vamos a enfermar o que siempre seremos sanados milagrosamente. Hay creyentes fieles en el Señor Jesús que sufren de enfermedades crónicas o incluso que mueren debido a alguna enfermedad. Ahora, esto nos explica a nosotros una cosa, que Dios sigue siendo soberano y que en su soberanía Dios puede permitirlo. Sin embargo, el apóstol Pablo escribió esto: por amor a Cristo me gozo en las debilidades, incluso las debilidades físicas, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, y la enfermedad debilita el cuerpo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué soy fuerte? Porque Cristo tiene el control sobre toda enfermedad, no solamente para librarme de la enfermedad, sino aun cuando pueda que esté padeciendo alguna enfermedad. Así que, gente, podemos poner nuestra fe en Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él está en control de nuestra salud y de todas nuestras necesidades físicas. Obviamente que esto no nos exime de la responsabilidad de cuidar nuestra salud. La tercera razón que nos da Marcos para tener bien puesta nuestra confianza en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, la tercera razón es que Jesús tiene autoridad para perdonar pecados. En el capítulo 2 de Marcos se cuenta la historia, ustedes recordarán, de 4 amigos que llevan a un paralítico para ser sanado por Jesús. Cuando el hombre baja por el techo, o mejor dicho, lo bajan del techo donde Cristo estaba enseñando en esa casa, el Señor Jesús lo mira y le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Capítulo 2, verso 5. Al escuchar esto, los religiosos de la época pensaban para sus adentros que Jesús estaba cometiendo una blasfemia, haciéndose igual a Dios, quien es el único que perdona pecados. Así que, para demostrar su autoridad y su deidad, o sea, que Jesús era Dios y es Dios, no solamente Él tiene autoridad sobre la enfermedad, sino que ahora va a demostrar también que Él tiene autoridad para perdonar pecados.
Jesucristo sana al paralítico y dice, para que todos lo oigan, para que sepáis que el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él es el Hijo del Hombre, tiene potestad, autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante el paralítico se levantó. El Señor Jesús es el único que tiene poder para perdonar tus pecados. Y ese poder deriva de la obra que Cristo hizo a tu favor en la cruz del Calvario. Es por medio de su obra en la cruz que recibís de manera gratuita el perdón de Dios. Cuando pases por una adversidad, nunca te olvides que tu alma está segura en Jesús. No tenés por qué tener miedo de perder tu salvación, porque el perdón de Jesús es eterno, es para siempre. Él mismo lo prometió cuando en Juan 10:28 dijo, y si yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Si tu misma alma está segura en las manos de Dios, cuanto más tus situaciones cotidianas. Por eso podés confiar en Él. Así que, hermanos, siendo que el Señor Jesucristo tiene toda autoridad, tiene autoridad sobre Satanás y sus demonios, tiene autoridad sobre toda enfermedad, tiene autoridad para perdonar pecados, podemos depositar nuestra fe en Él y tener completa confianza, porque Él es fiel y Él es digno de confianza. Indudablemente vamos a pasar por momentos difíciles, adversidades, pero a diferencia de los que no creen en Cristo, a diferencia del mundo que viven sin Dios y sin esperanza, nosotros tenemos a Cristo morando en nuestro interior. ¿Vas a confiar en Él hoy y mañana también? Reflexionemos. No hay nada como confiar en aquel que es digno de confianza. Él tiene toda autoridad, Él es fiel, así que no dudes ni por un instante. Él está con vos hasta el final. Que tu fe reciba aliento por medio de esta gloriosa verdad. Dios te bendiga mucho. Esta noche 20 horas nos unimos juntos en oración. Hasta pronto.